Muy buenos días, bendiciones. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo están mis hermanos colombianos, peruanos? Nos están saludando del Perú, de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, sí señor, de México, de Honduras, de El Salvador, wow, de muchos países. Bendecimos también a nuestros hermanos de Europa, de España, de Italia, de Suecia, donde también está Alejandro con su esposa y los hermanos que también se suman a estas transmisiones. Bueno, y los de Chile, por supuesto, les enviamos un abrazo a todos. Estamos escudriñando este maravilloso libro de Éxodo, la salida, Éxodo, exit, salida en inglés es exit, y éxito significa salir, el sufijo to es hacia, ¿no? Éxito, salir hacia, con un blanco y un objetivo claro. El libro de Éxodo, la salida. Y esta es la tercera lección, hemos visto cosas maravillosas. Y bueno, vamos a ver en esta lección, por supuesto, le mando un saludo a todos. Bendiciones. ¿Cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto? Cuando uno empieza a ver la película, más o menos a la mitad de la película, dice, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se convirtieron en esclavos? ¿Cómo se multiplicaron en más de 2 millones de personas, siendo la mano de obra de los egipcios, esclavos, despojados de todos sus derechos? ¿Cómo sucedió esto? Esto no fue de un día para otro. Esto tiene un origen. Y es lo que vamos a ver aquí en esta lección, la tercera lección del libro de Éxodo. Recuerden que vamos detrás del conocimiento de Cristo. En cada clave, en cada código que se nos revela en el libro de Éxodo, Cristo es manifestado. Ellos llegaron allí a Egipto por comida. ¿Recuerdan? Ellos habían vendido, los hermanos, los medio hermanos de José, habían vendido a su medio hermano a los mercaderes madianitas, y de esta manera José llegó como esclavo a Egipto, montado en los lomos de los camellos, y terminó en una jaula, en una feria de esclavos, siendo comprado por Potifar, el jefe de los ejércitos, el general en jefe de los ejércitos egipcios. Génesis 42 dice, verso 1 al 3, viendo Jacob, el patriarca, el padre de José, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Wow. ¿Por qué 10 hermanos? Eran 12. José ya estaba en Egipto. Pero faltaba Benjamín. Benjamín era hermano de José, de padre y madre. Israel o Jacob, en este caso, no quiso enviar a Benjamín porque era hijo de su amada Raquelita, Raquel, y lo amaba, como amaba a José, a quien había dado por muerto por la mentira de sus hermanos. Entonces, ¿cuál fue la razón de por qué llegaron a Egipto? La razón es por hambre, porque necesitaban suplir sus necesidades. Por cierto, hay todo un plan de Dios acá. Quiero dejar esto en puntos suspensivos
y leerte lo que dice David en el Salmo 105. Salmo 105, versos 16 en adelante. Dice, trajo hambre sobre la tierra. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Dios. Trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor sobre su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a sus siervos, Moisés y Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales. Esto está en los Salmos. La palabra de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató a sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llama de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas, sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas, el pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de la tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. Las primicias de todas sus fuerzas los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, los sació de pan del cielo. Abrió la peña, fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Les dio la tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Oye, qué cosa tremenda nos explica acá David en este salmo. Es así, lo que yo llamo el poder de la síntesis. Describió la historia de Israel en solo menos de 20 versículos y nos contó la historia. Por supuesto, Éxodo, que tiene muchos capítulos, pero regresemos al punto de por qué ellos llegaron a Egipto. He dicho en varias ocasiones que el verdadero éxodo no es el que experimentaron los israelitas. Ese es un éxodo histórico, sucedió obviamente, pero el verdadero éxodo es el que estamos viendo nosotros ahora, el que estamos experimentando, viendo millones de personas saliendo de la esclavitud del mundo. Ahora, mucha gente en el mundo procura una educación más elevada, ser profesionales para poder vivir bien, y en realidad no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en eso, pero hay un virus escondido, y debido a que este sistema esclaviza a la gente por la necesidad de ganarse el sustento, y esta también era la situación de Israel en Egipto. Miren, Dios creó al hombre
con algunas necesidades básicas, necesidad de sustento, necesidad de protección, necesidad de placer. Todos nosotros, consciente o inconscientemente, somos gobernados por estas tres necesidades: necesidad de alimento, de sustento, necesidad de protección y necesidad de placer. Hay otras necesidades también que son importantes, pero estas son las básicas. Hay una necesidad de sentirse amado. Esa es una necesidad de sentirse realizado, una necesidad de sentir que la vida tiene un propósito. Bien, pero estas tres necesidades básicas, necesidad de sustento, necesidad de protección y necesidad de placer. En realidad, para nosotros, Egipto es el cosmos, el mundo. Esa es la figura que nos describe el Éxodo. Egipto es el mundo, el desierto es el alma, donde tenemos que salir del alma al espíritu, que es la tierra de Canaán. ¿Te das cuenta? Hay una figura gráfica súper potente, ilustrativa total, que nos permite ver con claridad estos asuntos espirituales que son abstractos, pero los vemos en figuras aquí, en una historia y un relato espectacular. Entonces, el mundo, Egipto, por ejemplo, para Adán, Dios era su sustento, era su protección y era su placer. Pero cuando Adán pecó, nace un sistema sin Dios que se llama el cosmos, el mundo. Este sistema, que está ensamblado con asombrosa precisión para suplir estas tres necesidades del hombre: la necesidad de sustento, el mundo, Egipto, te provee sustento; la necesidad de protección, Egipto te protege de los enemigos, de las tribus merodeadoras, guerreras, de asaltantes. Estás seguro en Egipto, porque Egipto tiene un ejército muy poderoso. Y la necesidad de placer, Egipto te provee placer. La música, los Grammys, los Óscares, el deporte, la FIFA, campeonato mundial, la comida, todo. El mundo te provee todo. Entonces, el mundo es un sistema que te usurpa. Te usurpa porque te provee todo lo que Dios debería proveerte y deja a Dios fuera de la circunferencia. ¿Me estoy explicando? Es decir, que el mundo es una emulación, una imitación burda de Dios. El mundo te provee protección, te provee provisión y placer. Esta es la cultura. Cuando la gente vive en el mundo, tiene la sensación de que no necesita a Dios. Te enfermas, tienes la ciencia médica. Necesitas recursos, tienes los bancos, tienes tu trabajo. Necesitas protección, tienes tu casa, tienes alarmas por todos lados, cámaras que te protegen. O sea, el mundo es un sustituto absolutamente competente y sofisticado que te hace creer que no necesitas a Dios, hasta que una situación que el mundo no puede resolver golpea tu vida, entonces tú puedes mirar a Dios. Ese es el tema. ¡Wow! Entonces, hay dos temas que trata la Biblia. Primero, el pecado. Y segundo, el mundo. ¿Ves? Dios usó a Pablo para tratar todo el asunto del pecado. ¿Cómo tenemos victoria sobre el pecado? Y Dios usó a Juan para escribir acerca del mundo.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la Biblia que tú lees, la Biblia que tú portas, es mucho más clara, más radical y más enfática con el mundo que con el pecado. Porque el pecado, según la descripción griega, amartía, es una infracción de la ley, errar el blanco. Un pecado ya sea voluntario o involuntario. Pero el mundo es un sistema que te secuestra de Dios, te usurpa. Israel estaba secuestrado de Dios en Egipto. Fue usurpado. El diablo es sutil. El diablo ha creado un sistema para usurparte de Dios. Tienes todo, pero Dios está fuera de tu vida, fuera de la circunferencia. Me estoy explicando. Vamos a poner un ejemplo. Tu hijo sale a la calle y con una piedra, jugando con sus amiguitos, quebra la ventana de vidrio de un vecino. Eso sería un pecado. ¿Ves? Tú reprendes a tu hijo y pagas el vidrio que quebró tu hijo. Pero si una camioneta blindada 4x4 con vidrio polarizado se para fuera de tu casa y secuestra a tu hijo y se lo lleva, eso cambia la historia. Si yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo quiebre un vidrio o que sea secuestrado? Tú dirías rápidamente, no, prefiero que mi hijo meta la pata jugando y quiebre un vidrio, pero no que sea secuestrado. Porque el mundo es un sistema que te secuestra. Egipto es un secuestrador. Secuestra a los seres humanos de Dios. Eso es sutil. El mundo es un sistema tan sofisticado que tiene hasta religión. El mundo tiene una forma de adorar que no es la que Dios ha establecido y te la vende. Y tú puedes ser un adorador en el mundo, tener religión, tener tu Biblia, tener todo, pero un sistema donde Dios no es tu fuente de recursos. Eso fue lo que pasó 430 años con Israel en Egipto. Éxodo capítulo 5, versos 6 al 9. Entonces ya dijimos que Israel llegó a Egipto por sustento. Se acabó la comida y ellos recurrieron al sistema. Ellos tal vez no confiaron de que Dios podía proveerles. Y esto es lo que pasó con el tiempo. Éxodo 5, versos 6 al 9. Ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelita: ya no les provean paja para hacer ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanle que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota. Son unos perezosos. Por eso claman: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Están de ociosos y desocupados. Cárguenlos con más trabajo, háganlo sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Esa fue la respuesta del faraón. ¿De qué faraón? No del que posicionó a José en Egipto, sino de un faraón. Dice la Biblia, esto es patético, dice: pero se levantó en Egipto un faraón que no conoció a José. Tampoco conoció al Dios de José. Hizo de las suyas. Eso es significativo. No hubo un José de turno para que este faraón fuera impactado como lo fue el primer faraón. Eso lo dice Éxodo 1, verso 8 al 11. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey
que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, o astutos, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. El verso 13 y 14 del mismo capítulo 1 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Amén. Peter Drucker, que se consideraba el gurú de la administración moderna, murió, por supuesto. Él terminó haciendo un profundo análisis del crecimiento exorbitante de la iglesia de Rick Warren y habló del poder del voluntariado. Peter Drucker puede conseguir en YouTube algunos libros gratis, en internet, perdón, de Peter Drucker. Bueno, Peter Drucker dijo: hay dos clases de trabajadores, pues estamos hablando de este trabajo fatigoso. Hay dos clases de trabajadores: el trabajador manual y el trabajador del conocimiento. El trabajador manual a los 50 o 60 años está destruido. Su columna, sus articulaciones, sus riñones, todo. Agotado y cansado, desgastado a los 60 años. Parece un anciano, el trabajador manual. El trabajador del conocimiento a los 60 años está en su plenitud, está en su vigor. Y menciono una larga lista de músicos, científicos, escritores, que sus mejores obras las realizaron después de los 60 años. Entonces yo, como mentor, como pastor, quiero profetizar sobre ti que además de la salvación, además de todo lo que Dios nos ha regalado, millones de los hijos de Dios van a ser sacados del trabajo bruto, del trabajo pesado, y ser trasladado al trabajo inteligente y estratégico. Dios te va a dar ideas gloriosas para que no te revientes trabajando para el faraón. Dios te va a dar ideas y va a activar el don predominante que Dios te ha dado. Quiero que entiendas que mientras trabajes para un patrón, estás poniendo tu don, tus fuerzas y tus habilidades al servicio de otro, para que otro se enriquezca y tú sigas fatigado, cansado y sin recursos. No puedes arreglarle la dentadura a tu esposa, no puedes darle una buena educación a tus hijos, porque mientras avanzan los años de tu vida, también disminuyen tu capacidad de generar recursos. Te vuelves viejo, los sueños se acaban y te das vuelta un día a los 70 años y descubres que el sistema te destruyó. No estoy hablando de política, estoy hablando de la perversidad del sistema. ¿Por qué la gente hoy día, y muchas mujeres hablan con las pastoras y con mi esposa, diciendo: mi marido llega cansado a la casa y no tiene ganas ni de hacer el amor? ¿Por qué? Porque Faraón dijo: ¿cómo vamos a parar la multiplicación de estos tipos? Llegan a la casa, engendran hijos con sus mujeres, los vamos a reventar. Los vamos a hacer trabajar de sol a sol y trabajo duro para que cuando lleguen a casa no tengan ganas ni siquiera de estar con sus mujeres. Todo un sistema perverso, absolutamente. Entonces, ahora mismo, mientras tú estás trabajando en la construcción, manejando un Uber,
o haciendo un trabajo pesado, ahora mismo hay alguien en su casa tomando café y ya produjo su primer $1.000.000. En las redes, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos. O sea, lo que quiero decirte, en pocas palabras, es que el dinero no está donde tú lo estás buscando. El dinero está en otro lugar. Y eso es lo que Dios quiere mostrarte. El sistema perverso de Egipto. Dios quiere que tú abras tus ojos para que tengas tu propio éxodo. Puedas migrar de un sistema abusivo de trabajar toda tu vida para que otros se enriquezcan, para que tú puedas ser un generador de recursos para el reino y puedas vivir en la abundancia de la que nos habla la palabra. También hay un nivel de éxodo mucho más sutil y fino, que es transicionar del alma al espíritu. Salir, porque parte del éxodo también son los 40 años del desierto. Eso fue también parte del paquete del éxodo. 40 años en el desierto dando vuelta en un camino de espagueti donde nunca salieron hasta que cruzan el río Jordán. También fue parte del éxodo. Entonces Dios quiere sacarte de este círculo interminable de dar vuelta en tus estados emocionales del alma para que puedas morar en el espíritu, que es la tierra prometida. Qué hermoso todo esto. ¡Wow! Glorioso. Ese es el sistema perverso de Egipto. Y ahora está tomando este sistema proporciones superlativas. El nuevo reseteo mundial, el globalismo, con todas sus causas, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Perverso, pero como dicen los argentinos, al mango. Perverso, sutil. Destruir la familia nuclear. El núcleo familiar conformado por el padre, la madre y los hijos, que se juntan, 2 lesbianas, 2 homosexuales, adoptan hijos y ya tenemos familia. Todo es sacar a Dios de la circunferencia. ¿Ves? Las ideologías de géneros. Sí, el hecho de que yo nací hombre, pero me siento mujer, es una ideología. ¿Cómo se llama eso, Álvaro? Sí, ideología de géneros. Que tú naces hombre, pero te crees mujer, o naces mujer, pero te crees hombre. Todo eso que se ha ido instalando ya como algo normal, eso es lo que está tomando el cosmos, Egipto, proporciones inmensas. El resurgimiento de lo satánico, de lo esotérico. Todo el culto a la madre tierra, el culto a los ovnis, todo eso que está resurgiendo, que es parte del paquete, que en mis días, cuando yo era adolescente, se llamaba New Age, la nueva era. Hoy día es el mismo perro con distinto collar. Hoy día es todo un sistema para sacar a Dios de la circunferencia. Egipto. Por lo tanto, Faraón representa literalmente a Satanás. Faraón hizo trabajar al pueblo de Dios para sus propios intereses. Los obligó a trabajar duro, que no tuvieran ninguna libertad, ningún derecho, ningún descanso, y cualquiera que fuesen sus circunstancias, tenían que trabajar como esclavos. Además, se dedicó todo el tiempo a amargarles la vida, intencionalmente. Me gustaría que ahí donde tú estás escuchando ahora puedas decirte a ti mismo, no se trata de Israel, se trata de mí. No se trata de Egipto, se trata de Satanás, el príncipe de este mundo. Egipto los esclavizó por 430 años. No es sencillo salir de Egipto, porque Egipto es un sistema.
un sistema de pensamiento, de cultura, de filosofía, de religión, que te esclaviza, te usurpa, te atrae, te secuestra, te convierte en un esclavo, no puedes liberarte por ti mismo. Por eso dice el libro de Números que fueron sacados con mano poderosa por el Señor. Dios los sacó con mano fuerte. Él abrió el Mar Rojo. Nunca fue la iniciativa de Moisés. Dios llamó a Moisés. Dios abrió el Mar Rojo. Dios envió las plagas. Dios mató a los primogénitos egipcios. Dios los sacó al desierto. Dios les puso todo es un acto unilateral de Dios. Y para aquellos que piensan que Dios es un viejito decrépito, con zapatilla de franela, dándole miga a las palomas en la plaza de tu ciudad, esa imagen que al diablo le encanta que tú tengas, Dios es todopoderoso, todopoderoso. No hay nada imposible para el Dios que tú adoras. Entonces, para nosotros hoy, Egipto es el cosmos, el sistema anti Dios, los enemigos de la cruz de Cristo, todo el sistema que hace que cualquiera te hace enemigo de la cruz de Cristo. Jesús fue muy radical en esto, porque él dijo, si alguno ama el mundo, es mi enemigo. No podéis amar al mundo y amarme a mí. No puedes servir a dos señores. Todo el que se hace amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Eso es radicalidad absoluta. Dios no es radical, tan radical con respecto al pecado. Porque cuando Juan escribe sobre esto, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es más, te pone hasta un abogado para recuperarte. Pecaste, Alvarito Matus, pecaste, y Dios dice, no te voy a perder. Te pongo un abogado para que vuelvas a mí. Pero si te hace amigo del mundo, chao. No más. Dios es radical con el tema del mundo. Te constituyes un enemigo de Dios. Cualquier forma de coqueteo, cualquier forma de amistad con el sistema hace que tú seas enemigo de Dios. En Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, esto tiene que ver con la provisión. En el verso 25, te lo leo, yo sé que lo sabes, sí, pero déjame leértelo y refrescarlo en tu mente y en tu espíritu otra vez. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, vuestro Padre Celestial las alimenta. Observen, muchachos, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Cuando de nosotros quisiéramos ser un poquito más altos, pero no se puede. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. Pregunta el Señor, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, de nuevo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis
por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su afán. Amén. Todos, absolutamente todos, sin excepción, antes de venir a Cristo, teníamos una cultura egipcia, una forma de pensar egipcia. Comíamos comida egipcia. Es curioso que lo primero que Dios hace cuando los saca de Egipto, les cambia la dieta. Ahora no van a comer más comida egipcia, sino pan del cielo y agua de la roca. Glorioso. Nos cambia la dieta, porque nosotros somos lo que comemos. Cuando usted va al médico, lo primero que el médico te pregunta es, ¿qué ha estado comiendo? Usted tiene hígado graso, señora. El colesterol lo tiene por las nubes y el azúcar también. Y lo primero que hace es cambiarte tu dieta. Ellos estuvieron 430 años comiendo comida egipcia, pero no solo ajos y cebolla, estuvieron comiendo el pensamiento egipcio. Y cuando salen de la tierra, Dios les cambia la dieta. Primero, la dieta que comían, pero su mente seguía siendo egipcia. Eso explica de por qué a los pies del Sinaí ellos edificaron el becerro de oro. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de ellos, que es la realidad de mucha gente que ya salió del mundo, que Dios los lavó con su sangre, que celebraron la Pascua, que fueron bautizados en las aguas del Mar Rojo, pero que todavía son mundanos en su forma de pensar. Tú puedes haber vencido pecados groseros en tu vida. Tú puedes estar en la iglesia y cantar los himnos y todo, y ser mundano en tu manera de pensar. Así eran los corintios. Eran carnales, eran mundanos en su estructura pensante. Porque no es fácil no es fácil ser sacados de la cultura egipcia, ¿cómo sería? Desintoxicado del pensamiento egipcio para ser permeado por el pensamiento del reino. Es un proceso que nos llevará en cierto sentido toda la vida, pero mientras más rápido entendamos las cosas que ofenden a Dios con respecto a nuestros pensamientos mundanos, más rápido seremos permeados por la cultura del reino. Entonces, el verdadero éxodo no es Israel saliendo de Egipto, soy yo siendo sacado de todo lo que no es Cristo. De todo lo que no es Cristo, los pensamientos, las estructuras, las ideologías, etcétera. Que cuando Pablo está hablando en Filipenses de todos sus pergaminos, las cosas del que se jactaba, dice, y todo ahora lo tengo por basura, no está hablando de cosas materiales, está hablando de las tres cosas que a nosotros nos han secuestrado. Pablo está hablando de la religión, está hablando de la filosofía y de la cultura. Tres cosas: religión, filosofía y cultura. Hay dos tipos de filosofía. Una es muy compleja, se estudia en la universidad. Otra es la filosofía de la calle, del barrio. Todos tenemos una filosofía de vida, una cosmovisión, cómo tú interpretas, incluso cómo interpreta la Biblia. Y Pablo dice, todo lo tengo por basura, por una verdadera pérdida de tiempo, para conocer a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. El verdadero éxodo, amados, es ser sacado de todo lo que no es Cristo y ser llevados a Cristo. Como también lo dice Pablo en Efesios. Agradó a Dios reunir todas las cosas en Cristo, ponernos en Él. Entonces, si tú le quitas a una persona su religión,
su filosofía de vida y su cultura, no se queda con nada en la mano. Se quedan completamente vacíos. Quítale a una persona su religión, su filosofía y su cultura y quedó despojado de todo lo que es verdaderamente importante para él. Eso es el proceso de ser sacado de Egipto. Hasta que tú no tengas tu religión, la católica y también la religión evangélica, que nos trajo un montón de culturas antibíblicas, te lo digo yo, que nací en una cuna evangélica, pentecostal de hueso colorado. Yo soy un sobreviviente del legalismo evangélico. Hasta que tú no seas sacado de tu religión, de tu cultura y de tu filosofía de vida y seas puesto completamente en Cristo, tú todavía estás seducido por Egipto. Por eso la Biblia habla de llegar al final de nuestra existencia, llegar al final de todo. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿qué sentido tiene que yo siga viviendo? Si Cristo vive en mí, ¿para qué quiero vivir yo? Que soy un manojo de errores, una historia de fracasos continuos, ¿para qué? Y si Cristo vive en mí, estaré sacando todo el provecho de esa realidad, del hecho de que el creador del universo vive en mí. Son preguntas que tenemos que plantearnos. Amén. Bueno, vamos a continuar. Por hoy suficiente. Hemos completado la tercera lección, cómo Israel llegó a Egipto para convertirse en esclavo de los egipcios, buscando provisión. Retén eso, buscando la provisión que tenían solamente en Dios. Amén, les amamos, les mandamos un beso a todos, bendiciones.